Que estén muy bien, en medio de lo posible, porque estuvo fuerte la lluvia hoy, por lo menos acá en la ciudad capital. Entonces eso complica un poquito el tránsito, y para quienes todavía van en camino, pues tengan hoy un poco de paciencia, ¿sí? Vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Y pues informarles primero que ya están colocadas las notas en el portal de la universidad, ¿sí? Para los que todavía no han tenido la oportunidad de verlo, por ahí están ya las notas colocadas previo al examen final, que es el día de mañana, ¿sí? Pero para que lo tengamos ahí presente. Por allí ya en su momento sí les estará pasando el tema de la asistencia. Y pues para entrar en materia de una vez, para que no nos agarre el tiempo, pues habíamos visto ayer un poco del el registro de poderes del organismo judicial y el tema del registro de la propiedad intelectual. Y había quedado pendiente de platicar un poco con respecto a dos registros bastante particulares y bastante importantes, sobre todo dentro de la función que como notarios en algún momento ejercemos, ¿sí? Como lo es el registro de procesos sucesorios y el registro de testamentos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero entrando un poco en materia, pues este registro de procesos sucesorios, pues su antecedente histórico es que fue creado a través del decreto 75. Y yo le digo, no, le dije. Los micrófonos, compañeros. Que fue creado, les decía, a través del decreto 73-75 del Congreso de la República, y es un registro que está a cargo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y el fin o el objetivo que persigue este registro de procesos sucesorios es el de publicitar la radicación o existencia de procesos sucesorios, ya sean estos testamentarios o intestados, ¿sí? Es indiferente o es indistinto la forma en la que inicien estos procesos sucesorios, ¿sí? La idea o el objetivo principal de este registro es dar a conocer o archivar o tener dentro de sus registros la radicación o el inicio, ¿sí?, de dichos procesos en relación a alguna persona que haya fallecido y que pues, por ende tenga bienes inscritos en algún otro registro. Otro de los objetivos de este registro pues, es el evitar precisamente que exista una clandestinidad y que exista una pluralidad de procesos en relación a una misma persona. Es decir, que al momento de fallecer una persona puede darse el caso o puede existir la situación de que dos eventuales herederos vengan y estén interesados en la masa hereditaria de la persona fallecida. Digamos, en el caso de que no haya extendido en vida a la persona testamento, y que eso es bien común en nuestra sociedad guatemalteca porque somos muy pocos para eso, pero pudiera darse el caso, puede existir la situación de que haya dos personas interesadas en esa masa hereditaria y que ambas inicien o radiquen el proceso en relación a esta persona, ¿sí? Pues básicamente esa situación sería muy confusa o daría muchos problemas si no existiera este registro, ¿sí? Entonces, básicamente lo que busca este registro también es evitar que se inicien este tipo de procedimientos de forma clandestina o de forma secreta por parte de alguno de los familiares o eventuales herederos, y que también no pueda existir una pluralidad de procesos en relación a una misma persona, como se los coloqué allí. Es decir, que se unifique en uno solo, ¿sí? Aun y cuando no exista un acuerdo entre los eventuales herederos, solo puede existir un proceso sucesorio en relación a una persona, y el encargado de regular eso o de llevar un control de esa situación es este registro de procesos sucesorios, ¿sí? De no existir este registro, por eso se los colocaba ahí en el numeral romano 3, dice, sería extremadamente difícil tener conocimiento si las personas llamadas a suceder legalmente o en virtud de un testamento al causante ha iniciado el proceso respectivo, por lo que es de mucha importancia y apoyo a jueces de primera instancia y a los notarios. ¿Qué es lo que sucede cuando uno radica un proceso sucesorio, sea este testamentario o intestado?
Es decir, usted está interesado en la masa hereditaria o en los bienes de una persona que ya falleció y pues usted considera que, de acuerdo a la ley, pudiera entrar a formar parte de, como heredero de esta situación. Al momento de radicar el proceso sucesorio, sea esto ante un notario o ante un juez de primera instancia, las primeras, digamos, acciones que realizan los notarios o los jueces es solicitar un informe a este registro de procesos sucesorios. ¿Y cuál es el objeto de este informe o de pedir esta información a este registro? Pues básicamente es tener información con respecto a si existe o no otra persona, aparte de usted, digamos, que ya haya iniciado un proceso sucesorio en relación a esta persona, ¿sí? Se manda a pedir con el nombre y la identificación de la persona fallecida, si existe o no un proceso sucesorio radicado en relación a esta persona. Y pues será el registro quien a través de los oficios correspondientes nos mandará la información para indicarnos si existe o no un proceso sucesorio ya radicado. En el caso de que exista un proceso ya radicado en relación a esa persona de la que nosotros tenemos interés en ser herederos, pues este registro nos va a informar y nos va a decir si efectivamente en relación a esta persona ya existe radicado un proceso ante los oficios notariales y nos da ahí los datos del notario y todo, para que nosotros podamos venir y acudir o adherirnos a ese proceso sucesorio que ya fue iniciado por un tercero, ¿sí? Para evitar precisamente que exista una duplicidad. No podríamos nosotros empezar un proceso sucesorio ante un notario y que exista, por ejemplo, otra persona que esté haciendo lo mismo o buscando ser heredero de la misma persona ante otro notario. Entonces, eso es de los fines o de los, digamos, de los objetivos principales que sigue este proceso sucesorio, llevar un orden en relación a los bienes del causante, ¿sí? El encargado de este registro, pues, es nombrado, es un registrador, obviamente, como su nombre lo indica, pues es nombrado por el presidente del organismo judicial y forma parte del personal de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Les coloqué allí la anotación de que es importante que veamos siempre el artículo 500 del Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a qué sucede o cómo se debe de proceder legalmente en los casos en que dos herederos inician o radican el proceso sucesorio ante dos notarios distintos, y que era lo que estábamos platicando precisamente, ¿sí? Si se diera el caso, porque ha sucedido así, de que se radica proceso ante dos notarios distintos y a veces eso escapa del poder de lo que el registro tiene controlado, pues lo que ese artículo 500 básicamente nos indica es que se debe de unificar en uno solo de los procesos que se hayan radicado, principalmente el que se haya radicado primero, o que se haya iniciado con una fecha anterior, ¿sí? Entonces, solo para que lo tengan y lo anoten allí, el fundamento legal es el artículo 500 del Código Procesal Civil y Mercantil, en cuanto a cómo se debe de proceder legalmente en caso de que esta situación se pueda dar. La idea de que no sucede, y raras veces sucede esta situación, sin embargo, pues la ley prevé ese tipo de situaciones en caso de que se llegue a dar, ¿sí? Los principios registrales que usted puede observar dentro de las actividades que realiza este registro, pues está el de inscripción, el de publicidad y el de especialidad. Principalmente el de inscripción y el de publicidad, ¿sí? Porque todos los procesos sucesorios que se radican o que se inician, sean estos ante un notario o ante un juez de primera instancia, sí y solo sí se debe de dar el aviso correspondiente a este registro para que ellos tengan conocimiento y en caso de que existan terceras personas interesadas en esa masa hereditaria, ellos puedan darlo a conocer, ¿sí? Entonces, digamos que el de inscripción y el de publicidad son principios registrales bastante comunes aquí o de bastante aplicación, ¿sí? El de publicidad, pues como platicábamos y como estábamos diciendo, pues puede existir alguna persona interesada en suceder o en heredar a una persona o interesada en los bienes o en la masa hereditaria de un causante, y pues, iniciar el proceso correspondiente. Y para ello, pues va a solicitar el informe a este registro para que ellos nos indiquen
nos informen si existe o no ya algún proceso iniciado por un tercero del cual nosotros pues no sepamos o no tengamos conocimiento. Básicamente, el registro de procesos sucesorios lleva un sistema que es bastante, digamos, bastante antigua la forma en la que llevan los registros en este registro, ¿sí? Porque lo realizan a través del sistema de tarjetas tipo Cardex, ¿sí? Y en ellas, pues básicamente lo que se consigna en cada una de las casillas es la información en cuanto a la fecha en la que se está iniciando el trámite de erradicación del proceso sucesorio, así como el nombre del solicitante, es decir, la persona interesada en entrar a heredar o que se le declare como heredero de esta persona, el nombre y apellido del causante, es decir, la persona fallecida y de quien nosotros estamos interesados en ser herederos, los nombres y apellidos de los padres de esta persona, es decir, de la persona fallecida, y el nombre de los presuntos herederos o que por mandato legal están llamados a heredar, ¿sí? También parte de la información que se consigna en estos archivos es si el proceso sucesorio que se está radicando es testamentario, intestado o es por una donación por causa de muerte, ¿sí? Son tres las formas en las cuales se puede entrar a heredar en relación a un causante o en relación a una persona que falleció, ¿sí? Y eso información la tienen ellos y la consignan ellos. El tribunal o juzgado de primera instancia o el nombre del notario que conoce del proceso para que en caso que algún tercero llegue con el mismo interés, pues ellos le puedan dar esa información y puedan ellos abocarse o adherirse a ese proceso sucesorio que se ha iniciado. Y sí, también parte de la información que ellos consignan es si existe o no procesos sucesorios en relación a la misma persona, indicando en su caso lugar y fecha de erradicación y el libro, folio o tarjeta en donde fue consignada esta información. La idea principal es de que no exista duplicidad. Como decíamos al inicio, parte del objetivo que persigue este registro es evitar eso, que no exista ni clandestinidad y que no vaya a existir duplicidad en relación a una misma persona, ¿sí? El registro de procesos sucesorios actualmente usa para el registro y control de los procesos sucesorios el sistema de transcripción en virtud de que recibe la información que le proporcionan los jueces y los notarios y elabora las tarjetas y las transcribe. Esa información que uno le consigna o le envía al registro, pues ellos las transcriben en este archivo. Es un aviso bastante sencillo, ¿sí? Es en una hoja nada más, tampoco es que uno consigne mucha información ni nada por el estilo. Sin embargo, este registro sí es de los que utiliza, ¿se recuerdan ustedes? En algún momento veíamos en los sistemas registrales el sistema francés, si no mal recuerdo, era el que transcribe la totalidad de la información que le es ingresada. Pues lo mismo sucede acá, que este registro de procesos sucesorios transcribe la totalidad de la información que uno como notario o que el juez le envía en relación a ese proceso sucesorio que se está radicando. Ellos prácticamente de los servicios que pueden prestar está el entregar certificaciones y se pueden realizar consultas de forma pública y algunas inclusive de forma gratuita en caso de que usted quiera tener conocimiento o saber en relación al proceso de erradicación de alguna persona. Y es un registro que, como les decía, es bastante pequeño en realidad, pero de mucha importancia, sobre todo para llevar un control en relación a las personas que están legalmente llamadas a heredar en relación a una persona. ¿Dudas, preguntas, comentarios con respecto a lo que veíamos en relación a este registro? Licenciado, usted mencionó Uh-huh. 3 formas hereditarias. ¿Me las podría repetir? Que es la forma testamentaria, ¿sí?
que es cuando la persona en vida otorga un testamento en el cual hace ver su última voluntad, digamos, de forma intestada, que es, digamos que la más común, porque la realidad de nuestra sociedad guatemalteca es de que no todo el mundo piensa en ese tipo de situaciones, en dejar las cosas en orden, sino que raras veces las personas dejan testamento en vida o otorgan testamento en vida, que no significa que no lo hagan, pues, es poco común, sí, ese es el tema. Y la otra es por donación por causa de muerte, que es muy similar a la testamentaria, ¿sí? Que al fallecer la persona, pues puede existir que haya otorgado un testamento o una donación que se va a hacer efectiva al momento de que la persona fallece, ¿sí? La condición para que nazca la vida jurídica de esa donación es precisamente el fallecimiento del otorgante, ¿sí? Y en este caso, ¿dónde se paga menos impuesto? Depende mucho de la masa hereditaria. La donación por causa de muerte es la que menos paga, sobre todo porque el tema testamentario y la intestada está sujeta a un impuesto bastante particular, que es la de herencias, legados y donaciones, ¿sí? Que ese lo establece o lo calcula el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Sí? Y depende mucho de la cantidad de bienes que la persona haya adquirido en vida, ¿sí? Recordemos Y que hay cuando una se hace... donación de por vida, ¿verdad? Algo así, donación en vida, algo así donde no entregan la propiedad, no sé cómo le diría yo. Y Si vea, la, lo que hacen muchas personas, digamos, para no entrar en complicaciones y heredar en vida, le dicen muchos, es hacer una donación entre vivos con reserva de usufructo vitalicio a favor del donante. ¿Qué es a lo que se refiere esta figura contractual? Y que yo creo que ustedes ya llevan derecho notarial o lo van a llevar este semestre, ¿no? No estoy muy seguro ya en qué semestres que llevan derecho notarial 3 o 4, que me parece que se ve este tipo de situaciones. Que la donación entre vivos con reservas de usufructo vitalicio, pues es básicamente que yo como propietario de un bien inmueble se lo voy a donar a usted a título gratuito, ¿sí? Y dentro de ese mismo documento, dentro de esa misma escritura pública, me voy a reservar el usufructo vitalicio de ese bien que yo le estoy donando, que lo que significa es que mientras yo esté en vida voy a seguir gozando de ese bien que yo le estoy donando, ¿sí? Y usted va a pasar, efectivamente el bien va a pasar a ser inscrito a su nombre, pero va a tener esa anotación o va a tener esa limitación, ¿sí? De ese usufructo vitalicio a mi favor, que es seguir aprovechando y seguir gozando de este bien, ¿sí? Una de las particularidades que tiene esta donación es que esa donación es revocable y es revocable por temas de ingratitud del donatario, ¿sí? Si usted, por ejemplo, que está recibiendo esta donación que yo le estoy haciendo a título gratuito, comete algún tipo de actos ingresos, le llama la doctrina. Y de hecho, legalmente así aparece legislado en el Código Civil y en el proceso civil. Por un tema de ingratitud, yo puedo acudir ante un juez para pedir que se revoque esa donación y regrese ese bien a mi propiedad, a estar inscrito nuevamente a mi nombre, ¿sí? Entonces, muchas personas utilizan esta figura de dar en vida a sus eventuales herederos los bienes y generalmente se hace así, por una donación, ¿sí? Y para garantizarse de que la persona no va a venir y va a disponer de forma inmediata de ese bien, ¿qué le digo yo? Vendiéndolo a terceros y disponiendo de él y básicamente deshaciéndose de la masa hereditaria que se le está dando, pues lo que se hace es hacer esa anotación, reservarse el usufructo vitalicio a favor del donante para poder en determinado momento venir y por un tema de ingratitud poder revocar esa donación. Esto se dio mucho, sobre todo en los casos en los cuales en vida había muchos padres que daban en donación a sus hijos, ¿qué les digo yo? Una casa, y inmediatamente tomaban posesión los hijos de esta casa y lo primero que hacían era sacar al papá o sacar a los papás.
una situación así, digamos. Entonces, para eso es que sirve o funciona este tipo de situaciones, precisamente, el reservarse el usufructo vitalicio, que como su nombre lo indica es, mientras usted esté en vida, usted puede seguir gozando de los frutos de ese bien, puede seguir habitando en él, e inclusive usted tiene cierto dominio aún sobre ese bien, porque si esa persona, digamos, la quiere sacar o lo trata mal y todo ese tipo de situaciones, puede solicitarse ante un juez de primera instancia la revocatoria de esa donación, ¿sí? Pero eso es solo para que lo tengamos claro. Me imagino que en su momento cuando vean esa figura contractual en derecho civil y en derecho notarial, pues se los van a explicar así un poco más a detenimiento, pero eso, digamos, es una figura contractual muy común en nuestro país. El testamento, de hecho, les comento, en la época en la que estaba en su mayor auge lo del COVID, que fue más o menos en el año 2000, en el 2020, a finales del 2020, sí hubo un alza en cuanto a el otorgamiento de testamentos, ¿sí? Había muchas personas que para dejar, decían ellos, no quiero dejarle problemas a mi familia, ni cualquier cosa, entonces quiero que me haga mi testamento, ¿sí? Y pues cuando uno otorga un testamento, debe dar el aviso al registro de testamentos, que es un registro que funciona junto al registro general de la propiedad, que es el que vamos a ver a continuación, ¿sí? Este registro en particular es para Gracias. llevar un control y un registro de cuando iniciamos ese procedimiento sucesorio, ¿sí? Ya sea testamentario o intestado o por una donación por causa de muerte, para que ellos tengan conocimiento, ¿sí? Gracias, Lick. Solo permítanme un momentito. Bien, pues esa es la particularidad, digamos, de este registro, porque como bien les indicaba, es de suma importancia, ¿sí? Vamos a ver entonces el registro que les comentaba yo, que va muy de la mano con este que acabamos de ver, que es el registro de testamentos, ¿sí? El cual, pues, su fundamento legal en cuanto al origen de este registro, usted lo va a encontrar regulado en el artículo 1185 del Código Civil, que establece que el registro general de la propiedad se llevará por separado, entre otros, y registro de testamentos y donaciones por causa de muerte, ¿sí? Cuando usted quiere dejar una donación por causa de muerte como su última disposición o quiere otorgar su testamento, sea este común o sea este cerrado, pues ese aviso o ese testamento, el testimonio del mismo, se envía al registro general de la propiedad, específicamente a esta sección de registro de testamentos, para que ahí sea guardado y archivado el mismo, ¿sí? Y se entendería que se va a dar a conocer, obviamente esto va a quedar también en el protocolo del notario, ¿verdad? Pero se entendería que la publicidad de este documento, de este testamento o de esta donación por causa de muerte se va a dar hasta que la persona haya fallecido, ¿sí? También se origina derivado de las obligaciones, dice que tienen los notarios regulados en los artículos 45 del Código de Notariado en cuanto a los avisos que uno debe de dar como notario, con la información pertinente según lo regulado en el artículo 1193 del Código Civil, ¿sí? Eso es para que tomen nota allí y en algún momento pues lo puedan ir a chequear, ¿sí? Los informes respecto a los avisos de otorgamiento de testamentos o donaciones por causa de muerte pueden ser solicitados por cualquier persona mediante una solicitud simple sin que sea necesaria legalización de firma o auxilio de abogado, ¿sí? Actualmente, obviamente, sí se les puede dar un informe en cuanto a que si la persona otorgó en vida o no algún testamento o alguna donación. Lo que no se hace público es cuál es la disposición o el contenido de esa disposición testamentaria o de esa disposición de donación por causa de muerte, ¿sí? Actualmente, pues este registro está constituido como una unidad
del Registro General de la Propiedad, es decir, actúa o es una unidad que está dentro del Registro General de la Propiedad, y pues es conocido como registro de testamentos. Está a cargo de una persona que es denominado jefe de esa unidad, el cual es nombrado por el propio registrador general de la propiedad. Dentro de sus atribuciones u otras atribuciones las va a encontrar usted en el artículo 1194. Y pues anteriormente la información de este registro era llevada de forma manual, muy similar al registro de procesos sucesorios. Sin embargo, pues actualmente toda esa información se lleva en forma digital y es ingresada y conservada en forma electrónica. Pasa a formar parte de los archivos electrónicos también del Registro General de la Propiedad, específicamente de la sección o de la unidad del registro de testamentos. La idea de este registro es llevar un control de los testamentos o las donaciones por causa de muerte que las personas otorgan en vida, para que al momento de que estas personas fallecen, los interesados en ser herederos también solicitan un informe a este registro para que este registro nos indique si la persona en vida otorgó o no testamento o donación por causa de muerte. Y pues ya el registro procederá en sus oficios correspondientes indicarnos si efectivamente la persona X en vida otorgó un testamento común abierto o nos puede indicar otorgó una donación por causa de muerte ante los oficios del notario, y tienen ahí, le dan los informes de la información del notario, ¿sí? Para que usted como heredero pueda contactarlo, ¿sí? Lo que no le dan a conocer es sí, fíjese que sí está un testamento y lo que él dispuso es esto. O sea, no le dan copia del testamento ni nada. Lo único que hacen es informarle si la persona otorgó en vida o no un testamento o una donación por causa de muerte, ¿sí? Veamos, les decía, dentro de las obligaciones que como notarios tenemos es efectivamente que al momento de nosotros realizar una escritura pública de testamento o de donación por causa de muerte, pues nosotros debemos de dar un aviso a este registro, ¿sí? Esa es una obligación notarial que usted la va a encontrar en el Código de Notariado y en el propio Código Civil, ¿sí? Es una obligación que debemos cumplir al momento de emitir el testamento, enviando un testimonio para que esté resguardado allí, precisamente en ese registro de testamentos, ¿sí? Entonces la información que se maneja allí es bastante delicada, sobre todo porque contiene la disposición de última voluntad de las personas, ¿sí? Cuando se ha concluido un proceso sucesorio testamentario y se realiza ese inventario de los bienes, pueden figurar bienes registrados, los cuales, solo permítanme un momento. Compañeritos, llenen su asistencia ahorita que él se ausentó. Gracias. Compañeros, ¿cuál es el tema de hoy, perdón? Está en el grupo WhatsApp. Pepeju. Ya estoy por acá, sí. Les decía que debe de acompañarte al expediente respectivo un testimonio de ese testamento, ¿sí? Debidamente registrado en virtud de que es un requisito que establece la Constitución 497 del Código Civil y en caso contrario, la inscripción de los bienes a favor de los herederos
será suspendida por el registro general de la propiedad. Es decir, cuando usted procede a erradicar el procedimiento testamentario, digamos que es un deber hacer, lo que todo el mundo deberíamos de hacer, ¿sí? Se procede a erradicar el proceso sucesorio, se hace la escritura del testamento, se convocan todos los herederos y se emite la resolución, ya sea esta notarial o judicial, en la cual se le declara a usted como heredero, ¿sí? Digamos que una persona le dejó un bien, una casa, ¿sí? Pero para poder inscribir ese bien a su nombre, no basta solo con que usted lleve la resolución notarial o judicial en la cual a usted se le declaró como heredero, sino que uno de los requisitos que establece el artículo 497 del Código Procesal Civil y Mercantil es que se debe de acompañar el testimonio de ese testamento o de la donación por causa de muerte debidamente razonado de que está inscrito en este registro de testamentos, para que el registro de la propiedad pueda hacer dentro de la razón de inscripción de que usted adquirió ese bien derivado de una donación o derivado de que usted fue declarado como heredero, ¿sí? Entonces, para eso sirve precisamente que el registro de la propiedad tenga esa información. Si no, tal y como lo establece allí, pues la ley, lo que va a suceder es que el registro le va a suspender esa inscripción y no se lo va a inscribir, ¿sí? Solo permite que hay alguien que tiene el micrófono. ¿Sí? Permítanme. Y la compañera Lema Moscoso quien tiene, pero no lo puedo silenciar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido con este registro en particular. Como les digo, es parte de las obligaciones que ustedes como notarios adquieren al momento de estar ejerciendo y de autorizar el testamento de una persona o una donación por causa de muerte de una persona, ¿sí? Usted no se puede quedar con esa información, sino que la propia ley le obliga a que debe de dar el aviso correspondiente a este registro de testamentos para que ellos lleven un control y que a futuro, cuando los herederos estén interesados en eso, obviamente si la persona ya falleció, puedan extender esa información de indicarles si efectivamente la persona en vida otorgó un testamento o una donación por causa de muerte. Obviamente, al momento de erradicarse el proceso y de pedir la información en relación a este testamento, pues se deben de cumplir ciertos requisitos, como lo debe ser el acompañar una constancia o una certificación de defunción de la persona, ¿sí? Para que el registro tenga la certeza de que efectivamente la persona ha fallecido, ¿sí? Bueno. Otra pregunta, yo no he llevado notarial 3, por lo tanto no lo sé. Por ejemplo, en los testamentos, cuando hay un matrimonio, bueno, en el testamento le hereda a los hijos, pero hay un matrimonio con bienes mancomunados. Ahí el conviviente también tiene derecho a los bienes al que le heredaron, ¿no? En caso de divorcio. Digamos que derecho como tal, sí existe, pero si la persona otorgó un testamento en vida, aun y cuando tenga derecho la persona a suceder como heredero, se debe respetar la voluntad de la persona, ¿sí? Por ejemplo, usted puede tener derecho como hija, ¿sí? Pero y si su papá, por ejemplo, extiende un testamento en vida y dispone que no les va a dejar nada a sus hijos, ya. porque lo que la ley nos indica es que se respeta la voluntad de la persona. Digamos que ese tipo de cuestiones de que yo tengo derecho, aun y cuando me divorcié y todo ese tipo de cuestiones, sucede cuando es
se da una cuestión que fue intestado, ¿sí? Es decir, la persona en vida nunca extendió o otorgó testamento ni donación por causa de muerte, ¿sí? Por eso es que es importante dejar ese tipo de cuestiones. Además que cuando se da el divorcio y existen bienes de por medio, se debe realizar lo que es una liquidación del patrimonio conyugal, ¿sí? Previo al divorcio. No le escucho. Ay, perdón, no le escuché. ¿Mm? No le escuché lo último, disculpe. Le decía yo que en caso de divorcio, usted me platicaba de que estaban casados por comunidad de mancomunada de bienes, algo así, creo que le entendí. Por ejemplo, viene mi papá y me hereda a mí. Y yo Ajá. estoy casada por bienes mancomunados. Ujú, Y yo me quiero divorciar. ujú. Con la persona que me divorcio, él tiene derecho aparte de mi herencia, ¿no? No, fíjese que el tema de los bienes que se adquieren durante el matrimonio, las donaciones y las herencias no entran dentro del patrimonio Ah, conyugal. perfecto. Gracias, No entran dentro del patrimonio conyugal, ¿sí? gracias. Y eso, y lo otro que le decía yo es de que cuando las personas se están divorciando, primero si adquirieron bienes durante el matrimonio, debe de existir un acuerdo previo en cuanto a la repartición de del mismo, o bien lo que se realiza es una liquidación del patrimonio conyugal, ¿sí? Pero esa es una situación que Perfecto, gracias. las personas deben de llegar a un acuerdo de forma voluntaria, si no es es el juez el que se encargará de distribuirlo por partes iguales, ¿sí? Dependiendo del régimen matrimonial en el cual se hayan. O aunque sean convivientes, Lick. ¿Cómo? Y si son solo convivientes. Ah, no, si son solo convivientes, allí no hay, digamos, un vínculo legal que los una, ¿sí? Ah, perfecto. Muchas Ni personas, unión de hecho, ni nada de eso. pero la unión de hecho sí es una vinculación legal, siempre y cuando esté declarada y registrada en RENAP. Ah, perfecto, gracias. Lo que sucede es que en nuestra sociedad a veces es bien común decir, yo no estoy casado, solo estoy unido con una persona. Pero es una unión, digamos, solo de palabra, por así decirlo. No es una unión que haya sido declarada legalmente y que esté debidamente inscrita en el registro nacional de las personas, ¿verdad? Las uniones de hecho se deben de inscribir. Digamos, la ventaja de las uniones de hecho es que operan hacia atrás y hacia adelante. Digamos, ustedes después de 10 años de convivir con alguien, durante esos 10 años pues adquirieron bienes, procrearon hijos, tienen negocios y todo ese tipo de situaciones. Lo más conveniente es venir y hacer una declaración de hecho, porque opera hacia atrás, ¿sí? Y hacia adelante. En cambio, el matrimonio surte efectos solo hacia futuro. A partir de hoy que nos casamos, va a surtir efectos hacia futuro. Entonces, esos bienes que nosotros hicimos durante esos 10 años que vivimos juntos, pues ya no entrarían como parte del patrimonio conyugal, porque nosotros nos estamos casando hoy, 28 de junio. Entonces, el matrimonio comenzó hoy en adelante, ¿sí? La unión, de hecho, obviamente debidamente declarada y registrada, tiene esa ventaja de que opera hacia atrás, ¿sí? Reconoce esos 10 años de convivencia previos, ¿sí? El matrimonio no. Gracias. Y pues vamos a ver otro registro que es de los... Licenciado, antes de pasar al otro registro, sería igual la misma pregunta que le hizo la compañera, pero con la figura contractual de donación por causa de muerte. Sí, es correcto, es correcto. Ajá. Los bienes que usted recibe por donación o por herencia no forman parte del patrimonio conyugal. Uh-huh. Gracias. O no sé a qué era lo que se refería a su pregunta. Me perdí por ahí un poquito. No, digamos, si uno Ah. quiere donar, ¿verdad? Así por causa de muerte, Uh-huh. al final el conviviente puede reclamar eso, digamos, un patrimonio que fuera entre los dos.
Bueno, digamos que en la donación por causa de muerte, usted en ese documento o en esa escritura pública, usted va a disponer a quién le va a dejar sus bienes, ¿sí? Y aun y cuando su conviviente tenga derecho a suceder por ser su esposo y todo ese tipo de situaciones, la ley le da prioridad o lo que se debe respetar es precisamente esa voluntad en vida de la persona, ¿sí? A veces se han dado muchos casos en los cuales las personas inclusive realizan donaciones por causa de muerte a instituciones benéficas y no le dejan nada a sus familiares y todo ese tipo de situaciones. Se dan ahí lo que sucede a veces muchos juicios de impugnaciones de esas escrituras de donación por causa de muerte, por vicios en el consentimiento sobre todo. Pero ahí lo que los herederos persiguen es que se declare la nulidad de esa disposición de última voluntad de la persona para, una vez declarado nulo esa escritura de donación por causa de muerte, ya, digamos, básicamente quedaría todos los bienes como intestados y podemos radicar el proceso para entrar nosotros a formar parte como herederos de esa masa hereditaria. Pero es un procedimiento bastante complicado porque recordemos que acá en derecho civil, todos aquellos o toda aquella persona que cree que le existe un derecho tiene que acreditar. ¿Sí? No basta solo con que usted diga, mire, es que yo tengo derecho, no, acredite. No basta solo con que yo diga existieron vicios en el consentimiento de esa donación por causa de muerte. No, lo tengo que probar, lo tengo que acreditar, ¿sí? Pues les decía, el registro de las personas jurídicas, el famoso REPEJO, que es una oficina adjunta al ministerio, que depende del Ministerio de Gobernación, pues el mismo fue creado a través del decreto 90-2005 del Congreso de la República y le son aplicables también los decretos 31-2006 y 1-2007, que son decretos leyes que contienen ciertas y algunas pequeñas variaciones al decreto original, a ese 90-2005. Y existen también acuerdos ministeriales, obviamente el Ministerio de Gobernación, que es a donde depende, que regulan la creación, así como la forma de operar y el sistema informático de dicho registro. El principal antecedente de este registro de las personas, de personas jurídicas, pues lo vamos a encontrar en los registros civiles de las municipalidades, que eran las instituciones encargadas anteriormente de inscribir a las personas sociales que se encuentran reguladas en el derecho civil. Por ejemplo, muchas de las fundaciones y asociaciones no lucrativas, ONGs, se inscribían, dependiendo obviamente de la circunscripción en donde fueran constituidas, se inscribían en el registro civil de la localidad. Ellos eran los encargados de llevar ese control. Sin embargo, cuando se creó RENAP, digamos, se le quitaron estas atribuciones a las municipalidades y también se le quitó esa atribución a las municipalidades de otorgar personalidad jurídica a las sociedades de derecho civil y pasaron a crear lo que es el registro de personas jurídicas. Es una dirección del Ministerio de Gobernación y está a cargo de un registrador, el cual pues se auxilia de operadores, de una asesoría jurídica y de una secretaría general. Este registro tiene la particularidad de que hasta donde yo tengo conocimiento, pues no cuenta con ninguna delegación en el resto de los departamentos del país. Sin embargo, las gobernaciones departamentales, y que esas sí existen en todos los departamentos, funcionan como oficinas receptoras de los documentos que posteriormente son trasladados al registro de personas jurídicas. Tienen un arancel propio, es decir, generan ingresos, pero estos pasan a formar parte del Fondo Común del Ministerio de Gobernación, que es de quien dependen económica y financieramente hablando. Obviamente tienen a su cargo una partida presupuestaria dentro del Ministerio de Gobernación para el funcionamiento de este registro. ¿Qué actos o qué contratos puede usted inscribir en este registro? Pues las asociaciones civiles, ONGs y sociedades civiles, fundaciones, iglesias evangélicas y entidades constituidas en el extranjero, nombramientos de representantes legales de estas instituciones, la cancelación de estos nombramientos, mandatos,
rectificación de partidas de personas jurídicas, entre otros servicios o otros actos que puede usted inscribir en este registro, ¿sí? Los principios que puede usted ver aplicables dentro de la labor de este registro está el de legalidad, de publicidad, de inscripción y tracto sucesivo. Y fíjense que este registro tiene una particularidad, ¿sí? De que previo a que usted lleve, ¿qué le digo yo? Una fundación, una iglesia, una asociación civil, previo de que usted otorgue la escritura correspondiente, la cual va a constituir esa fundación o esa asociación o esa iglesia, y usted lleve el testimonio a inscribir, ellos realizan una revisión de minuta y le dan como que, no es como que, sino que le dan un visto bueno a esa minuta que usted le presenta, ¿sí? Entonces, el control y la revisión que ellos hacen de los documentos que se inscriben allí es de los registros bastante minuciosos, la verdad. Entonces, y parte de lo que se encuentra regulado en esos acuerdos gubernativos o en esos acuerdos ministeriales es precisamente los procedimientos para la inscripción. Cuéntenos, Luis. Buenas noches, licenciado. Buenas Pues ahí noches. para aportar un poquito, ya que ese es mi campo de batalla ahorita, Ajá. estamos trabajando con muchas asociaciones religiosas, entre ellas las asociaciones de pastores de iglesias evangélicas. Ujú. Y la minuta que ellos otorgan está en el portal del Repejo. En el portal de Repejo, ¿es correcto? Pero antes de eso hay que sacar una novedad del nombre de la asociación Es correcto. para que no se duplique, o bien si tiene que, porque la asociación, la finalidad prácticamente es de servicio social, Ujú. aunque sea el conjunto de pastores, pero tiene que ir fuera de por ejemplo, términos religiosos, ¿verdad? Como Ajá. iglesia, como ministerio. Entonces, en la mayoría aceptan misiones o asociaciones cristianas, pero no tiene que llevar en su minuta de una vez, hace mencionar de que no es iglesia. Es correcto. Ujú. Otra de las situaciones es de que la única que pasa por revisión de minuta es la iglesia en sí, cuando se escribe una iglesia evangélica, porque primero va a gobernación, se lleva a la minuta, luego la autorizan ellos para que se imprima en protocolo, se toman las firmas y posteriormente, cuando ya está autorizada y ya tiene su acuerdo gubernativo, entonces ya se dirige uno al Repejo para inscribir ya como tal la persona jurídica. Es Luego correcto. se va con el representante, pero es bien chistoso, le puedo decir yo, porque, por ejemplo, las iglesias cristianas evangélicas pagan 3,000 quetzales de publicación, mientras que una asociación y una ONG no tiene llegan al mismo lugar, ¿verdad? Entonces, en la asociación es un poquito más rápido porque de una vez la minuta la descarga uno, la llena Ujú. y la ingresa, y en cuestión de 15, 20 días ya tiene una asociación, a diferencia de una iglesia que está durando más o menos como de 6 a 8 meses, dependiendo de los previos que a uno le otorguen. Es correcto. Solamente, licenciado. Muchas gracias, Luis. Oye, le agradezco un montón ahí por contarnos ahí su experiencia que ha tenido ahí con este registro. Y sí, efectivamente, tiene usted mucha razón. Parte de los requisitos que solicita Repejo o el Ministerio de Gobernación para la inscripción hagamos de cuenta, de una fundación es precisamente pedir primero una constancia de novedad para ver si el nombre no ha sido utilizado por otra persona y se encuentra disponible, que es una constancia que tiene una duración de 6 meses. Cada 6 meses tiene uno que está renovando esa situación. Y sí, efectivamente, al inicio, tal y como lo mencionaba Luis, el trámite en sí se realiza en lo que es la secretaría o es la asesoría jurídica, perdón, del Ministerio de Gobernación, que son quienes revisan la minuta, que a veces tienen ciertos criterios registrales o de revisión bastante extraños, porque aun y cuando las minutas se encuentran colocadas en su portal web, aun y cuando usted la hace, igual siempre le hacen de todos modos algunas observaciones y algunos cambios, ¿sí? Y parte de lo que hemos criticado
muchos notarios es de que a veces ingresa usted su minuta y su expediente, le realizan ciertas observaciones, la ingresa nuevamente y le vuelven a hacer observaciones, y muchas veces esas observaciones que al inicio le habían hecho se las vuelven a corregir indicándole que no, que mejor la deje como la tenía al principio. Entonces eso es lo que va haciendo a veces como que un poco tardado ese trámite. Y sí, efectivamente, como usted lo comenta, el tema de las iglesias, no digamos las fundaciones, sí llevan bastante tiempo. Llevan bastante tiempo la constitución de las mismas, puesto que solo para que le otorguen el dictamen final para escriturar, o el dictamen de reconocimiento de personalidad jurídica, que es cuando emiten el acuerdo gubernativo, pues sí se lleva bastante tiempo, ¿sí? Sin embargo, pues han ido de a poco mejorando ciertos aspectos en cuanto a la atención a los usuarios. Han ido automatizando ciertos procedimientos. De hecho, en algún momento se habló de que muchos de los trámites que ofrece Repejo se iban a empezar a poder hacer en línea, cosa que por lo menos yo de momento no tengo conocimiento de que ya se pueda realizar, y es necesario entonces tener que acudir personalmente ante el registro, ¿sí? Sin embargo, pues la función que ellos realizan es de suma importancia, toda vez de que al momento de quitarle a las municipalidades ese control o esa función de reconocimiento de personalidad jurídica, pues entraron ellos a cumplir con el mismo, y obviamente pues han ido quitando algunas cosas e innovando e implementando nuevas, todo con el afán y con el propósito de cumplir con el fin primordial, que es el garantizar la seguridad y la certeza jurídica de lo que se está inscribiendo. Pero digamos que de todos los registros que yo he podido observar acá en nuestro país, este es el único que sí se requiere de esa situación, una revisión previa de minuta, ¿sí? Que por ejemplo para el caso de las asociaciones inclusive se las puede usted enviar por correo electrónico, y por el mismo correo ellos le responden con las observaciones que ellos consideran, ¿verdad? Para el tema de las fundaciones es distinto. Ajá. Lic, Dígame. ya, buenas noches. En Ajá. cuanto a eso, lo de las revisiones de la minuta, el problema es que la minuta se la revisa un departamento. ¿Qué es el jurídico? Ajá, cuando se la revisa ese departamento con las observaciones, después de cierto tiempo, se imprime, se lleva, y las correcciones que resultan, la excusa de ellos es que dicen, ese departamento no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Entonces, al final, no sirve de nada llevar una minuta de revisión, porque al final existen las correcciones, ampliaciones y todo lo que conlleva ese engorroso procedimiento, ¿verdad? Sí, como le digo. Eso es lo que han dicho ellos. Y por último, Lic, una excepción del Repejo es que las asociaciones civiles de condominio todavía se inscriben en las municipalidades de donde esté el condominio. Fíjese que de hecho yo le comento, yo he tenido algunas asociaciones de vecinos que sí están inscritas en Repejo. Pero, perdón, pero deben de ser de las antiguas, porque actualmente, bueno, yo la última que realicé fue hace 2 años. Se hizo todavía en el registro civil de la Municipalidad de Guatemala, y la otra en el registro civil de Santa Catarina Pinula. Sí, pues, sí, fíjese que de hecho yo he tenido por ahí algunas asociaciones de vecinos, sobre todo en condominios que son nuevos, ¿verdad? Donde los vecinos desean tener cierta organización y pasan ellos a tomar el control de la administración de ciertos condominios. Pues se han inscrito en Repejo, y lo único que se hace es dar un aviso al registro a la municipalidad de la localidad para que sepan ellos de la existencia de la misma, ¿sí? Pero habría que analizar bien esa situación, porque digamos es algo que yo en lo particular pues sí lo he hecho bastante seguido, ¿sí? Y con el tema de la revisión de minutas, sí, tal y como lo comenta usted, como se los estaba yo platicando, a veces pasa uno hasta por 4 o 5 revisiones de minuta y no hay forma de que la cuestión avance, ¿verdad? Entonces es bastante tedioso, digamos, en esa parte, pero es cuestión de tener paciencia nada más, ¿sí? Pero les decía, es de las particularidades que tiene este registro, porque por ejemplo, registro mercantil,
a usted no le solicita una minuta de la escritura de constitución de una sociedad, ¿sí? Sino que ellos le reciben el testimonio de una vez y pues si hay alguna observación o algún previo, pues le indican, ¿verdad? Es necesario hacer una aclaración o una ampliación en relación a X o Y circunstancia, ¿verdad? Entonces, vean, por cuestiones de tiempo, porque ya son las 8:15, nos vamos a quedar por acá. Esta es la última clase. ¿Sí? Yo esta última presentación se las voy a compartir hoy para que Cindy se los socialice allí en la plataforma y en el chat de WhatsApp. Mañana es el examen final. La dinámica es exactamente la misma que el examen parcial. Yo les agradezco de verdad el favor de su atención, el que hayamos podido trabajar durante estos días compartiendo un poco de esta materia, que es relativamente nueva, lo que es el derecho registral, ¿sí? Por ahí me llamó la atención mucho parte de los ensayos que recibí de los compañeros que no habían llegado a zona mínima y todos coinciden en algo bien particular y bien interesante, ¿sí? La tecnología y la inteligencia artificial tiene como propósito, como alguno de los objetivos, algunas personas lo quieren ver, venir y sustituirnos en determinado momento las funciones que como notarios o como abogados venimos desempeñando. Sin embargo, en el punto que tienen todos en común de lo que veía ahí de sus ensayos, porque sí los estuve leyendo, es que efectivamente en nuestro país, y me atrevo a decir que tal vez no solo en nuestro país, sino en nuestra región existe muy poca legislación respecto a eso, ¿sí? Existe muy poca legislación, muy poca regularización en relación a estos temas, ¿sí? Y cabe recordar que pues todo lo humano es susceptible de errores, ¿sí? El hecho de que el trabajo sea realizado por una computadora o por una máquina no significa que en algún momento no vaya a haber algún error o no vaya a ser susceptible de cometerse alguna irregularidad, ¿sí? Todo lo que es humano es susceptible de error y eso lo debemos de tener bien en claro, ¿sí? Entonces, les agradezco de verdad el que me hayan permitido compartir con ustedes en estos días. Les deseo de verdad mucho éxito. Ustedes van ya más del 50% inclusive de sus carreras y la invitación va a ser siempre a seguir echándole ganas, de verdad. Ya, como les digo, ya sobrepasaron ese 50%. Ya lo que les queda es bastante poco, ya es lo último. Y aprovechemos ahorita que estamos en esta modalidad virtual, porque créanmelo, cuando estemos ya en una etapa presencial y que todo pinta que va a ser próximamente, tal vez no este año, pero tal vez el próximo, pues sí se complica un poquito más por el tema de que nos tenemos que desplazar, esas las instalaciones. La dinámica es otra, créanmelo, de verdad. Entonces, les deseo de verdad muchos éxitos, sigan echándole ganas hasta donde se pueda y terminen y culminen lo que empezaron, ¿sí? Créanme lo que el sacrificio bien vale la pena, ¿sí? Gracias a usted, licenciado, por su apoyo. Noche, licenciado. Licenciado, Que tenga una feliz noche y amable. Gracias, licenciado, buenas licenciado. noches. Feliz noche. Gracias.